Muy buenos días, tardes, noches, no importa en qué horario estás escuchando este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como acaba de decirlo la apertura, válido entre el 1 y el 7 de junio de este inolvidable 2020 durante 60 minutos en la versión radial, con muy buena música. Vamos a estar compartiendo este programa de radio, que también es podcast, si nos estás escuchando a través de Spotify u otra plataforma, en una versión sin los temas musicales, por supuesto, y lo mismo ocurrirá si estás viendo la versión audiovisual de este programa de radio o programa de tele, no sé bien qué sería, en nuestro canal de YouTube, por ejemplo. Lo importante es que estás ahí del otro lado, en este humilde pero potente espacio en el que hacemos un poco de periodismo, tratando de discutir, pensar en voz alta algunas de las noticias más importantes, creemos nosotros, de estos últimos días y de los próximos días, tratando siempre de girar en redondo, de darle alguna vuelta a los temas de actualidad, no dar tantas respuestas o en todo caso hacernos algunas preguntas y plantear algunos temas en voz alta, por supuesto siempre desde nuestro punto de vista, nuestra manera de analizar la realidad, que puede coincidir con la tuya o no, justamente quizás eso es lo más interesante o atractivo de esto, que puedas escuchar, ver, seguir este programa y no necesariamente coincidas con todo lo que decimos. De hecho, si eso ocurre y si logramos tirarte o plantearte algún punto de vista diferente, más que interesante consumir medios así. Igual, por supuesto, siempre están las opciones de contacto para que nos des tu punto de vista. De eso vamos a estar hablando en un ratito. Y ahora empezamos, si te parece, ya. Bien, acá estamos, cortinita de fondo para el primer bloque del programa, en el que vamos a hablar sobre los temas de la actualidad nacional, varias informaciones. Por supuesto, lo que predomina en estos días, sin dudas, tiene que ver con los temas relacionados con el coronavirus. En estos días, la aparición de estos anticuarentena extremos en distintas manifestaciones. Me parece interesante discutir o debatir cómo el surgimiento de estas personas que plantean al extremo que hay una búsqueda de un nuevo orden mundial en manos de Bill Gates y George Soros, y que las vacunas tienen un microchip, y que el 5G y las vacunas es un avance del comunismo sobre el libre mercado. Bueno, es interesante discutir cómo de alguna manera el surgimiento de estas versiones tan extremas que dicen que no hay directamente ningún virus, que es todo un montaje y una farsa, y que no hay enfermos ni muertos, y que estar con barbijo hace mal a la salud, cómo de alguna manera ese debate dado por estas personas que creo, lo decíamos la semana pasada, al menos es una interpretación, están muy influidas por ciertos influencers, figuras, ciertos blogs, ¿no? Ciertos contenidos anónimos que dan vuelta en la red. Se vuelve más importante un médico, un biólogo, un blog en el que un influencer dijo que organizaciones científicas reconocidas, especialistas, epidemiólogos, infectólogos, virólogos, especialistas en vacunas. Bueno, no importa, eso ya lo venimos hablando hace rato, pero sí, retomo, me parece que el debate interesante acá es que de alguna manera esa versión tan extrema no permite discutir no permite que aflore o que aparezcan quienes están en contra de la cuarentena y tienen motivos reales. Por ejemplo, la gente que no está apoyando la cuarentena porque se está fundiendo, no puede abrir sus negocios, no puede trabajar, está en alguna estructura o una situación económica por la que no obtuvo ningún tipo de cobertura o beneficio del Estado y ya pasaron 60, 70 días y o está gastando de sus ahorros, o la situación está totalmente descontrolada para esas personas y esas familias. Así que sin dudas hay personas muy perjudicadas, especialmente en lo económico, por la cuarentena, que tienen mucho para decir, mucho para reclamar,
tanto al gobierno como para tratar de pensar soluciones o alternativas o planes B o mayor capacidad de asistencia por parte del Estado. El planteo sería algo así como: vamos a estar en cuarentena durante meses, necesitamos por parte del Estado todavía mayor cobertura. Y acá aparecen con muy buen criterio, los vemos en televisión, cantidad de comerciantes, pequeños empresarios, sectores de gente que vive al día, monotributistas, que, voy a decirlo así, sin dudas coinciden con que la cuarentena evita muertes, pero también se enfrentan a esta realidad de que la cuarentena les está complicando profundamente la vida, y entonces sus reclamos son válidos, muy válidos, pero el surgimiento de estos personajes opaca a quienes sí tienen algo que decir. Y este algo que decir es: puedo estar de acuerdo con la cuarentena como medida sanitaria, puedo estar de acuerdo con miles de aspectos, pero necesito ciertas soluciones transitorias. Estas personas que quizás no están en contra de la cuarentena, sino en todo caso de sentirse desprotegidos en cuanto a su economía, todas estas personas quedan opacadas por los personajes extremos que ven confabulaciones, que leyeron algo en internet y creen que hay un vínculo entre el comunismo, el 5G, China, la vacuna de Bill Gates, la enfermedad está inventada y no sé qué cantidad de información que lamentablemente circula por redes y nos pone a nosotros en un plano de, a nosotros como ciudadanos, en un plano de discutir absurdos e incluso darle espacio a gente que lo que dice es peligroso, es muy peligroso. Es mucho más sano y coherente discutir qué hacemos para que quienes están fuera de algún tipo de asistencia o cobertura puedan recibir beneficios, o cómo pensar una apertura consciente, cuidada de la cuarentena, lo que está ocurriendo en muchos países, ver de qué manera se aplican protocolos para favorecer la economía, el comercio, a la negación absoluta de la realidad. No hay virus, no hay pandemia, es todo un invento. O plan B, bueno, necesitamos una actividad económica, ¿cómo la favorecemos? ¿Qué podemos hacer para que esto mejore? ¿Qué margen tiene gobierno? Yo soy peluquero, yo soy de tal sector, estoy pensando alternativas para protocolos de seguridad sanitarios. Quienes están en esto y tratando de ir por este camino son opacados por estos personajes, y también hay que discutir nosotros, los periodistas, los medios, qué beneficio tenemos cuando le damos el espacio a estos personajes que dicen literalmente cualquier cosa, porque una persona que plantea que no existe el virus, que no hay un virus, o que las vacunas, ya lo hemos hablado, que las vacunas hacen que la gente se enferme, también es peligroso darle espacio en los medios de comunicación con esta idea de la democracia o la libre opinión, porque entonces, si cualquiera tiene derecho a opinar cualquier cosa, mañana alguien va a decir que está bien asesinar cuando uno quiere. ¿Por qué? Porque se va a respaldar en esta idea de yo tengo derecho a decir lo que pienso. Ningún derecho es absoluto, uno no puede decir cualquier cosa, ni hacer el derecho a la libertad, ningún derecho en la historia de la humanidad son absolutos, son completos. Siempre hay limitaciones. El derecho a la libertad, por supuesto, siempre tiene limitaciones. El derecho a la libertad de expresión también lo tiene. Y me parece que es discutible y debemos discutir esto. También creo que hay otro tema del que hablamos en algún momento en relación a esto, más allá de estos, de las personas que sin dudas hay un consumo de redes sociales, de videos sin fuentes. Ahora están dando vuelta en estos días estas listas de Anonymous que dicen que son anónimas, justamente no sabemos muy bien quién las hace circular, de dónde, cómo, que dan un listado de pedófilos a nivel mundial y que cumple con esta condición de algo viralizado sin ninguna fuente. Uno que acá es periodista y dice, pero ¿quién lo dijo? ¿Qué fuente tiene? ¿Quién lo investigó? ¿Qué documentos hay? ¿Quién lo respalda? Y el peligro, ¿no?, de que cualquiera dice algo y ya tiene una gran credibilidad por mucha gente, que aparte hay personas a las que les es fácil, se le conecta fácil esta idea de que tiene que haber mucho por detrás oculto
en el universo, ¿no? Entonces, para esas personas, todas este tipo de teorías en las que hay conspiraciones, por algún motivo, por la personalidad de la gente, hay mucha gente a la que le resultan muy cómodas, y lo hablábamos la semana pasada, pero planteaba esta idea que creo que nos puede servir. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, que muchas veces lo planteo, que es palo porque bogas, palo porque no bogas. No sé si lo conocen, es un refrán viejo, a veces lo digo en clase y se lo tengo que explicar a los alumnos. Palo porque remas, bogar es remar, palos porque remas y palos porque no remas. Así era como trataban a los, en las épocas de la esclavitud, a los remeros. Se les daban latigazos para que remen, se les pegaba. Y cuando dejaban de remar, se les pegaba. O sea, palos porque remás, o sea, porque estás remando te damos palos para que sigas haciéndolo, y palos porque no remas para que remes. Conclusión, siempre hay palos. No importa si remes o no remes, pero el remero esclavo siempre recibía palos. Por hacerlo o por no hacerlo, para que lo hiciera más o por haber dejado de hacerlo, pero en definitiva, en las dos alternativas siempre había palos. Y creo que acá hay algo interesante también en este tema. En general aquí en la Argentina en estos días, sin dudas habría palos porque la cuarentena parece sobredimensionada y no hay muertos, y palos porque hay muertos. O sea, me parece que es una discusión válida. Palos porque es innecesario tener todo cerrado, no hay muchos muertos. Criticamos. ¿Cuál es el sentido de tener el país paralizado si solamente hay un número tan bajo de muertos y solamente hay tantos contagiados por día? ¿Por qué vamos a sacrificarnos todos por 20 personas? No se puede frenar un país por un número de 20 muertos por día. Bien, ok. Abramos la economía. Dejemos que la gente circule, habilitemos el transporte y de esta manera va a haber mayor actividad económica. Bueno, consecuentemente es muy probable crezcan el número de infectados y el número de muertos. Y es muy probable que palos porque bogas, palos porque no bogas. Esto es un descontrol, no se controla, no están bien hechos los protocolos, no se sabe. No puede ser que tengamos 200 muertos por día, 500 muertos por día, este país es un desastre. O sea, es interesante ver cierto gataflorismo, incluso en el discurso público, en el discurso de los colegas periodistas, de los medios, ¿no? Hay que hacer la cuarentena rápido, ya. ¿Cómo el gobierno tarda en hacer la cuarentena? Cerrémonos, cuidémonos, lo importante es la vida. Un mes y medio, 2 meses después, no se puede sostener la cuarentena, hay que abramos la cuarentena. Bueno, abrimos la cuarentena en muchos países, hay muchas regiones en el país que no tienen cuarentena. Y hay gente que se reúne a cenar, hay un baby shower innecesario, un velorio clandestino, el camionero que salió y no hizo la cuarentena cuando llegó a Mendoza. Estoy contando algunas noticias de estos días, ¿no? El caso de Necochea con el baby shower, el caso de el camionero que llegó a Mendoza y contagió 16 personas, 60 personas. Entonces, lo que empezamos a ver es que ok, abramos. Y luego ven, la gente no se puede abrir, la gente no sabe, no toma responsabilidad, la gente hace cualquier cosa. Si los dejas te toman el brazo y la mano, le das la mano te toman el brazo, hay que cerrarnos de vuelta. Es desquiciante el discurso público. Cuando hablo del discurso público somos a veces nosotros mismos, los ciudadanos, pero también los periodistas, los medios. Porque abrimos es un problema, porque cerramos es un problema. Bueno, es un tema complicadísimo, y en el marco de todo esto, como ya venimos diciendo, la situación sanitaria, la cantidad de enfermos especialmente relacionados con el tema de salud, los barrios más humildes, donde hay más hacinamiento, naturalmente hay mayor contagio, y el panorama es realmente preocupante por donde lo miremos, desolador, a nivel internacional. Luego estaremos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos. Mientras crece el desempleo, está la pandemia, aparecen los problemas de índole racial, de discriminación y toda una crisis política, social súper fuerte, y todo se empieza a superponer.
es muy interesante y es muy perturbador el momento que estamos viviendo acá en el Redondel. Llevamos semanas planteando esto de que es algo solo comparable con una guerra mundial, solo comparable con una crisis como pudo haber sido la de la década del 30, o solo comparable con la anterior pandemia que duró 2 años, no 3 meses, la pandemia de gripe española, y que dejó 50 millones de muertos en todo el mundo. Ni que hablar de pandemias que ocurrieron a lo largo de la historia en siglos anteriores, desde fiebre amarilla, cólera, hasta tantas otras, y que como quedaron por ahí algo anotado en los libros de historia, no tenemos tampoco mucha información. Aún con todo lo que mejoró el sistema de salud, los sistemas de salud, y mejoraron la infraestructura de agua, cloacas, aún con todo eso también aumentó en los últimos 100 años, 150 años el hacinamiento, las grandes ciudades, la existencia del transporte público. Antes la gente vivía más aislada, en casas, y esto también hay que reconocerlo, y eso explica por qué las grandes urbes, Buenos Aires y su Gran Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, Nueva York, las grandes ciudades, son las que se encuentran con más riesgo de tener un contagio masivo. Ni que hablar de lo contagioso que es este virus, porque hay mucha gente que habla de es una gripe, es un resfrío, es terriblemente contagioso. Nada que ver con una gripe, nada que ver con un resfrío. Una persona contagia a 60 solo por compartir un ambiente, o a 20. Ya hemos visto cantidad de casos, ¿no? Una persona en una fiesta y todos automáticamente, o un número altísimo de personas, se contagian, aunque no hayan, no es como un resfrío. Hay buena cantidad de las enfermedades virales son menos contagiosas que esta, y esto explica el problema sin dudas. También creo que es un buen tiempo, nosotros lo venimos remarcando, de ver, preguntarle a quienes saben, a estadísticos, matemáticos, infectólogos, virólogos, que están generando contenidos muy buenos en redes, difíciles de seguir, porque son profesionales, carreras para las que hay que estudiar mucho, y explican con mucha precisión, aunque es difícil leerlos y entenderlos, todo este proceso, y en forma conjunta. No es que esto es un universo solo de infectólogos. Para seguir este tema de la pandemia a nivel mundial están trabajando gente que viene de las matemáticas, de la estadística, epidemiólogos, infectólogos, virólogos, especialistas en vacunas, o sea, cantidad de gente que en líneas generales, como venimos diciendo también aquí en el programa, coinciden en esto del aislamiento como medida de prevención, aislamientos forzados, menos forzados, con toque de queda, sin toque de queda, 6 pies de distancia, voluntario, compulsivo, depende de la política y de cada país y del estilo y de la estructura del sistema de salud y de la época del año en donde la pandemia apareció, o en la que la pandemia apareció, pero en definitiva distanciamiento social y limpieza e higiene. En líneas generales esto es coincidente en todos los casos, así que no hay nadie que diga que hay que hacer algo muy distinto. Pruebas y experimentos con algunos medicamentos, la mayoría hasta acá creo que solamente los paracetamol, los medicamentos que hacen bajar temperatura y dolores, y no hay ninguna medicación específica que parezca que ha tenido mucho éxito, e investigación para ver si aparece algún retroviral o alguna vacuna, y en eso están, sin nada por el momento muy claro y muy definitivo. Me parece que es un panorama muy complejo en el que seguiremos y durante un largo tiempo, y por eso venimos planteándolo acá en el programa, que hay que estar muy preparados mentalmente para entender la gravedad de la situación, y que el panorama va a ser más complejo en los próximos meses. Alguna noticia en el marco de todo esto que puede interesarnos: que investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín están trabajando en el desarrollo de una vacuna. Son 115 proyectos ya en todo el mundo, y uno aquí en la Argentina que está tratando de ver si
se puede hacer algo en ese nivel, más allá de los kits de diagnóstico. Es un buen momento para la ciencia argentina, tratando de descubrir, de investigar de qué manera podemos curarnos, cuidarnos y mejorar en líneas generales nuestra realidad. Así que creo que el tema coronavirus es el tema y que nos ocupa mucho y nos tiene que preocupar mucho sin dudas. Más allá de todo esto y paradójicamente, aunque veamos la cobertura de los anticuarentena y esta versión tan extrema en los medios, hay que reconocer que el 80% de los argentinos en la mayoría de las encuestas coincide con la cuarentena e incluso mucha gente cree que hay que salir pero tiene miedo, lo que es bastante elocuente. Mucha gente que dice, yo estoy de acuerdo con pensar en cómo salir, pero la verdad tengo prurito, tengo cierto miedo, por otra parte natural, a la situación del contagio. Y les pregunto, ¿conocen ya gente que esté con COVID? Porque como en la Argentina los datos no son tan altos, no tenemos tantos casos, pero por ejemplo, yo ya tengo dos personas, una en redes sociales, una alumna. Por ejemplo, yo ya conozco gente que está internada con la enfermedad, más allá de lo que vemos en noticias, en televisión. Así que, y seguramente, lamentablemente, esto irá creciendo. Vamos a seguir en un rato hablando de más actualidad. Ahora vamos a escuchar un poco de música aquí en El Redondel. No te vayas, ya venimos. Estamos ya en el bloque del medio del programa. El bloque del medio siempre es el espacio para recordarte de qué manera podemos estar en contacto, para que, por supuesto, nos sigas, compartas el programa, te suscribas, lo descargues y también para que nos mandes mensajes, opines, nos digas qué te parece, si estás de acuerdo con algo o no, o lo que tengas ganas, si no estás de acuerdo, lo que quieras. Vamos a repasar. Por supuesto, todo lo que te voy a contar está en nuestro blog elredondel.wordpress.com. Así que toda la info que viene ahora la encontrás en elredondel.wordpress.com. En redes sociales, ¿dónde estamos? ¿Cómo podés encontrarnos? Tanto en Twitter como en Instagram somos @elredondel. Muy fácil, @elredondel en Instagram y en Twitter. En Facebook nos encontrás como @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. También nos encontrás en YouTube, nuestro canal es El Redondel, así que youtube.com/elredondel, allí estamos, en todas partes podés seguirnos, suscribirte, darle a la campanita, bueno, lo de siempre en todas las redes sociales. El programa podés escucharlo desde el blog, también ahí está la versión completa con temas musicales, hora de duración y la versión podcast, esencialmente en Spotify. Nos buscás como El Redondel y nos vas a encontrar, y ahí en el blog también tenés el link, y en el resto de las redes también desde todas podés ver el link para seguirnos y suscribirte en Spotify. Como si todo esto fuera poco, nos vas a encontrar en algunas otras plataformas como Radio Cat, tenés toda la data para escucharnos en algún otro lugar. Y en cuanto a estar en contacto con nosotros, además de las redes sociales, podés escribirnos correo electrónico, el viejo mail, a elredondel@gmail.com, te repito, elredondel@gmail.com, y por último tenemos un número de WhatsApp. Anotalo, así lo pasás a contactos, lo cargas. El número de WhatsApp suena raro, pero es más 190 2702 2775, más 190 2702 2775, los datos de WhatsApp para que nos mandes mensajito, audio o lo que tengas ganas. Si te gusta el programa, si querés auspiciar, si querés apoyarnos, si te interesa colaborar de alguna manera, escribinos, te vamos a contar cómo. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, N-E-L-E-V larga I. Listo, hasta acá llegamos. Y como cierro siempre, dicho todo esto, seguimos. Bien, estamos ya en el bloque de información internacional. Vamos a repasar cómo está el mundo por estas horas.
Y creo que en estos días de tanta información sobre la pandemia, lo más novedoso, rupturista, viene de Estados Unidos, con todas las repercusiones, los hechos que se están desencadenando tras la muerte de George Floyd, este asesinato filmado y visto por varios cientos de millones de estadounidenses en la ciudad de Minneapolis y que tiene al país en vilo en las últimas horas. Nada muy novedoso. El problema del racismo en los Estados Unidos es un problema histórico. Piensen que, o hay que recordar, en definitiva, que la única guerra interna que tuvo Estados Unidos en algún momento, la guerra de secesión, tuvo que ver con el fin o no del control sobre los esclavos negros que habían sido traídos desde el África a lo largo de muchos siglos, y eso no ocurrió hace tanto tiempo, ocurrió en 1860. Acá en la Argentina la esclavitud había sido abolida prácticamente por la Asamblea del año 13, en 1813, había decretado la libertad de vientres, y en Estados Unidos casi 50 años después se discutía si, de hecho, de qué manera se discutía, con una guerra entre el norte y el sur que debía pasar con los negros. Y luego, bueno, tenemos tanto, ¿no?, para hablar, tanta historia ahí para conocer. Muchos seguramente saben, desde las Panteras Negras, las luchas de los sectores, por supuesto de la población negra y los sectores minoritarios para ganar más derechos en los Estados Unidos, todo el movimiento de los 60 con Martin Luther King y esas grandes figuras en los Estados Unidos que permitieron que, por ejemplo, ese apartheid que existía en muchos estados del sur del país de la libertad hasta entrado los años 60, que obligaba a los negros a sentarse en un lugar distinto en el colectivo que los blancos, como en Sudáfrica. Mucho de eso cambió. Sin embargo, no todo cambió, y el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años. Recuerdo en los 80 un hecho similar que generó un caos, movilizaciones, marchas, incendios, lo que ahora estamos viendo, saqueos en Los Ángeles. Y en estos momentos, a partir del asesinato de Floyd, televisado, mostrado en imágenes, manifestaciones que se van repitiendo en todos los Estados Unidos, en distintas grandes ciudades, enfrentamientos, problemas con la policía, todo esto en el marco de el crecimiento del desempleo por la pandemia, 40 millones de desempleados, en el marco de la contagiosidad que tiene este COVID, de lo que veníamos hablando en el primer bloque del programa. Y ha sido para mí una experiencia como periodista o como público tan interesante prestar la atención a las coberturas. En estos últimos días estuve viendo la cobertura de la CNN, de CBS, de NBC, de Fox, de las distintas cadenas, de canales locales de Minneapolis, ¿no?, que es una ciudad que está en buena parte de las ciudades de los Estados Unidos, no en estado de sitio, en toque de queda, desde las 8 o 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, algo parecido a lo que estaba ocurriendo en buena parte de América Latina por el COVID, que no se difundió demasiado acá en los medios locales, pero en varios países de América Latina no solo había cuarentena, sino que estaba prohibido salir a la calle entre, no sé muy bien por qué, pero entre las 10 de la noche, 6 de la mañana. Algo similar está ocurriendo en Estados Unidos, y la juventud, no solo la juventud negra, jóvenes blancos, jóvenes que aparecen, se manifiestan, por supuesto muchos con violencia, otros simplemente en manifestaciones controladas, en las que lo que plantean es su bronca o su desagrado frente a una violencia institucionalizada, que en general, con solo ver los noticieros y los testimonios, o si uno conoce un poco, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Que
es mucho más probable que se detenga a una persona afroamericana, como dicen ellos, de piel negra, en la calle por averiguación de antecedentes, por un control de tránsito, que a una persona blanca, que a una persona no afroamericana. Latinos y afroamericanos son en general mucho más perseguidos u hostigados por las fuerzas de seguridad, algo que se parece bastante a lo que ocurre en otras partes del mundo con otras minorías, por ejemplo, extranjeros, por ejemplo, pobres. Siempre decimos que quizás el equivalente de este racismo que ocurre en Estados Unidos, en buena parte de América Latina, sea la aporofobia, ¿sí? La discriminación al pobre, el odio al pobre, y en muchos casos este pobre coincide con alguna diferenciación en, por ejemplo, el color de piel, ser de origen indígena, ser de origen aborigen, como ocurre en muchas partes de América Latina. No es lo que ocurre en Estados Unidos algo, por supuesto, aislado. Lo que sí me parece que es interesante es pensar que hay toda una idea de que es un país perfecto para mucha gente, en el que no hay problemas, en el que todo el mundo tiene derechos, y hay una idea de libertad bastante establecida. Sin embargo, un foco fuera de lugar cuando te frena la policía, una casa que no cumple con las normas acordadas por el municipio. Hay ciertos derechos que a nosotros nos parecen medianamente obvios, pero hay muchos lugares en los Estados Unidos en los que la gente no puede elegir de qué color pintar su casa, por ejemplo. Así que me parece que es interesante debatir y discutir, y acá en este caso ya no estamos hablando del derecho de qué color quiero pintar mi casa, estoy hablando del derecho, el derecho a la vida, el derecho a que mi vida valga menos o más, y valga menos por mi color de piel, y entonces la policía ejerza otro tipo de fuerza sobre mí, y a partir de acá ya, por supuesto, más muertos, más presos de origen, esto está más que estudiado. Hay más latinos y afroamericanos detenidos que blancos, y la pregunta es ¿por qué cometen más delitos o menos delitos en función del color de piel? ¿O es porque hay algo institucionalizado que hace que el ojo esté puesto más sobre alguien por el color de la piel y no tanto sobre otros, justamente por el mismo motivo, por el color de la piel? Me parece que es la manera en que se está desarrollando todo esto es muy impresionante, la cantidad de gente que ha salido a las calles, el tipo de manifestaciones pacíficas, violentas, el descontrol, el desconcierto de las fuerzas policiales que no saben qué hacer frente a todo esto, cómo algunas intervienen, se ponen incluso del lado de los manifestantes y manifiestan o marchan con ellos, en otros casos la intervención de las guardias nacionales, cierta situación de descontrol que para los Estados Unidos es un poco sorprendente. Es en general una sociedad en la que todo funciona quizás un poco mejor, o al menos eso uno cree, y acá este fenómeno lo está dejando en evidencia. Muy impresionante ver la cobertura de los noticieros, muy impresionante ver, por ejemplo, los casos de agresiones, algo raro, nuevo para ellos mismos, sobre los periodistas, desde la detención en vivo de un equipo de periodistas de CNN, camarógrafo, productor y cronista detenidos en vivo mientras transmitían, hasta denuncias de disparos directamente sobre periodistas, incluso de cadenas locales. Hay varias denuncias, por acá tenía la data, al menos una decena de periodistas informan que fueron atacados por policías, una denuncia del comité de, bien específico, de un comité de reporteros para la libertad de prensa. Esto ocurrió, amenazas, disparos con balas de goma, específicamente apuntando a los periodistas en Phoenix, Indianápolis, Atlanta, Minneapolis, en las distintas ciudades en las que están ocurriendo estos fenómenos. Y todo esto en el marco del gobierno de un presidente como Trump,
que está bastante enemistado con el periodismo tradicional, que suele darle espacio a veces en forma directa y a veces en forma directa al grupo de lo que se llamaría en Estados Unidos los supremacistas blancos, estos señores blancos, a veces rojos, colorados, que andan armados y que creen que tienen más derechos y que apoyan todavía andan con banderas confederadas, que eran justamente los que estaban a favor de la esclavitud hace 200 años, y ahí están, ¿no?, estos pro Trump parecidos a los pro Bolsonaros, muy conservadores, muy en contra de las minorías migrantes, religiosas, étnicas, culturales, y este espíritu del gobierno de Trump quizás predomina también incluso en las Fuerzas Armadas o de seguridad o policiales, que muchas veces se sienten con un poco más de respaldo. Más allá de que Trump habló con la familia, dijo que esto era intolerable, pero a veces el discurso no es lo más importante, son los hechos, ¿no? Y cómo de alguna manera Trump, por callar o por no ser muy crítico de hechos anteriores, termina favoreciendo que se envalentonen ciertos sectores, y ahora esto es un boomerang, porque para la misma administración, para el mismo gobierno de Trump, en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis económica, este es un problema mucho más grave que le genera o le puede generar consecuencias malas, muy malas en un año electoral. Así que una situación compleja, interesante para uno periodista, para verlo, para discutirlo, ver si como en los 60 del siglo pasado esto implica una mejora, un cambio, un repensar en el tema de los derechos en un país en el que, como venimos diciendo, no todo está asegurado y no todo está ganado. Es muy impresionante ver a la gente con sus tapabocas marchando y ver cómo noche tras noche, hace 5 o 6 noches, vamos a ver cuánto dura todo esto obviamente, se descontrolan ciudades enteras y hay, digamos, todo lo que siempre se plantea que ocurre en países del tercer mundo, ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Desde robos, asaltos, incendios, literalmente incendios a comisarías, a comercios. Bueno, una situación que muestra que siempre hay un por detrás más que quizás muchas veces no vemos, ¿no? Que es lo que se cocina por debajo y qué le pasa realmente a la gente. Así que este tema, mientras avanza el coronavirus, avanza la pandemia, tenemos los datos de Brasil, cuarto país ya con más muertos por COVID, Chile con más infectados que al menos los números oficiales distribuidos por China. Los 82 días de cuarentena de Paraguay hasta el momento en el que estamos grabando el programa, más larga su cuarentena que la nuestra, con fiestas clandestinas. Estaba viendo las noticias de los medios paraguayos y cómo aún con toda esta cuarentena todavía muy estricta, igual o más que la de nuestro país, hay contagios, hay fiestas clandestinas, hay gente que va más allá de la cuarentena. El problema del límite con Brasil, o en el norte de la Argentina ya ahora el problema del límite con Bolivia. En Bolivia también hay muchos casos, así que el tema pandemia está lejos de terminarse. Miren lo que ocurrió en Uruguay ahora con el presidente de la calle Pou, que dio negativo, pero tuvo que ser hisopado y verificar su estado de salud porque estuvo en contacto con gente enferma. Es un tema complejo. Los anticuarentena italianos, que se autollaman chalecos naranjas, que están liderados por un ex militar que tiene un discurso bastante parecido a lo que hablábamos aquí al principio. Todo el panorama a nivel internacional entre el coronavirus, la crisis económica, el conflicto China-Estados Unidos, es un panorama muy, muy complejo el que enfrenta al mundo en este 2020, y habrá que ver si lo que viene es mejor o no tanto. En algunos lugares está la desescalada, como ya se le plantea, tanto Italia, bueno, Gran Bretaña está empezando aún con cerca de 100 muertos por día, a tratar de ver cómo
se sale de la situación de cuarentena, con errores, marchas atrás, vueltas, presiones, porque igual que lo que se plantea en Argentina, no es lo mismo para todas las regiones en cada país, se va ajustando y tomando decisiones, pero aún con el miedo, como contábamos la semana pasada, que el mismo Benjamín Netanyahu le había planteado a Alberto Fernández acá en una conversación telefónica, el miedo que en Israel y en muchos países ya tienen y ya piensan sobre una posible segunda ola de contagios como están ocurriendo en algunos otros lugares. Así que es un panorama económico, político y social a partir de todo esto muy complejo, porque aparecen temas emocionales. Bueno, la gente está claramente alterada por este panorama y decíamos, ¿no?, lo que ocurre en los barrios acomodados de Madrid, que aprovechan todo esto para oponerse al gobierno, un gobierno más bien socialista y progresista en España, o lo que ocurre en Estados Unidos ahora con lo de George Floyd. Sin dudas, esto también, la pandemia, la crisis económica está dando vueltas en el marco de esto, y lo que ocurre en Italia, lo que venía ocurriendo ya en Europa, ¿se acuerdan de los chalecos amarillos en Francia, que bajó un poco el panorama y el conflicto? Bueno, ni que hablar de Brasil, conflictos entre pro-Bolsonaro, anti-Bolsonaro, milicias, política interna, tiras y aflojes. En Chile mismo, que el tema está muy con manifestaciones, con enfrentamientos con la policía en el marco de la crisis sanitaria. Todo eso ha ocurrido en las últimas semanas, así que es un panorama espantoso por donde lo miremos. En líneas generales no hay una buena noticia y todo puede empeorar. Esperemos que no tanto, pero todo puede empeorar. Ojalá que no. Bien, bloque de información internacional terminado, cumplido. Hemos hecho un repaso interesante. Vamos a escuchar un poco más de música y seguimos todavía. Nos queda un ratito hasta terminar este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Apenas 7 minutos para terminar este encuentro, este programa de El Redondel, válido entre el 1 y el 7 de junio de 2020. ¿Qué año? 2020. Con algunas últimas noticias, algunas últimas informaciones que me parecen interesantes, que creo que no hablamos en otros programas. Se genera un debate súper interesante en estos días, en redes, en los medios, sobre a quién le damos nuestros datos con esto de la aplicación Contar. Me parece que es un gran debate y tenemos que seguir profundizándolo. Gobiernos, empresas, es un gran debate. ¿A quién le damos nuestros datos? Prácticamente todas las redes sociales saben nuestra dirección, estamos geolocalizados, qué compramos. Todos casi tenemos la sensación, no lo sé muy bien, de que nos escuchan. ¿Cuántas veces nos pasó esto de que hablamos de algún producto y extrañamente entramos a las redes y vemos que se está ofreciendo? El micrófono está abierto y está captando algunas palabras, algunas redes y algunos sistemas operativos han confirmado que hacen este monitoreo con los asistentes, con Siri, el asistente de Google, para reconocer mejor las palabras. Bueno, nos ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que digo algo y el asistente del teléfono se habilita solo, claramente entonces está escuchando. Pero sea como fuere, es una discusión que me parece debemos dar y que tiene que ver con el derecho a la privacidad, que sí hemos hablado, ¿no?, en algún otro programa del Redondel, desde las cámaras que hacen el reconocimiento facial, ahora no sé para qué van a servir en estas épocas de tapabocas, hasta la discusión de si gobiernos, estados, gobiernos ya tienen data de nuestro documento, dirección, entrecruzamientos de datos, bases. Ahora, por ejemplo, con toda la gente que se registró en el IFE y tuvo que volver a cargar datos, hay una discusión válida sobre si tenemos derechos a que no se sepa nuestra información o a guardarnos para nosotros algunos datos de la vida. Y me parece que está bueno discutirlo y pensarlo. Para mucha gente es súper normal que todo el mundo sepa todo. Para otra gente nadie debería saber nada. Y bueno, habrá una zona en el medio en la que en algunos casos lo interesante sería que yo pueda controlar a quién, qué y en qué momento
y que no sea compulsivo. Acá aparece en el caso del software cómo están hechas las aplicaciones, qué permisos dan, a qué le doy OK sin saber, o como condición para utilizar un servicio, y qué pasa luego con eso, ¿no? Yo no voy a entrar en la paranoia de nos controlan, pero sí entre cruzamientos de datos, venta de información para publicidad, tener mucha más precisión para segmentar la publicidad que nos envían, o comunicaciones hiperpersonalizadas. Y bueno, me parece que está bueno discutirlo y pensarlo sin caer en cierta idea apoteótica frente a todo esto. Pero es uno de los temas que aparece como consecuencia de la discusión por la pandemia y el acceso a la información y las aplicaciones de rastreo, que están siendo, por otra parte, súper comunes en todo el mundo, ¿no? Semáforo verde, rojo, a dónde podés ir, con quién estuviste, para hacer como una especie de red y ver si pudimos haber estado en contacto con alguien enfermo. Por un lado parece todo eso muy bueno, pero hay que reconocer que está también el lado complejo y negativo. Y por último, solo en voz alta, como decimos acá en el redondel, la idea es hacernos más preguntas que respuestas. Me parece que la pandemia y la situación en general económica obliga a que economistas, especialistas en cosas, palabra grande, piensen nuevas alternativas, empiecen a pensar de qué manera. Hemos hablado en estos días de los cambios relacionados con la ecología, de los problemas relacionados con el transporte, de la producción, de que una pandemia hace que el mundo se frene y toda la economía caiga. Y tengo la sensación, no sé si a alguien le pasa lo mismo, que en vez de escuchar a especialistas en sus áreas, tratar de pensar alternativas para el futuro y decirnos, bueno, ¿cómo podemos hacer una sociedad en la que todo funcione, tengamos capacidad de reacción, podamos adaptarnos, una sociedad en la que la producción no dependa, sea más efectiva, menos contaminante, tengamos más inversión en salud, estemos más capacitados para enfrentar desafíos como este en una próxima oportunidad, y cómo nos relacionamos mejor y cómo hacemos para que el mundo sea mejor. Tengo la sensación de que no se discute tan en profundidad de eso. No debería ser una discusión solo para los filósofos, también para los arquitectos, urbanistas, epidemiólogos, médicos, economistas, políticos. Hay que pensar, creo yo, una sociedad a futuro. Todos deberíamos hacer nuestros aportes, pero tengo la sensación de que mucha gente no está pensando que quizás esta es una buena oportunidad para hacer algunos cambios interesantes que mejoren todo, y están más obsesionados con volver a lo anterior, cuando quizás a tratar de que todo sea como un año atrás, a nivel mundial hablo en general, y quizás lo interesante sea pensar qué podemos cambiar a partir de esta experiencia para que la economía, la política, la ecología, las relaciones personales, la tecnología nos sea más útil, la manera de vivir en las ciudades sea de mejor calidad. Quizás sea una buena oportunidad para repensar algunos temas que no hemos pensado porque no necesitamos pensarlos, y ahora sea un buen momento. Y acá creo que todos deberían tratar de pensar hacia adelante. Y eso es lo que estoy notando que no hay, ¿no? O al menos es mi sensación, no sé cuál será la tuya del otro lado. Cada vez que escucho economistas, políticos, filósofos, bueno, no, a veces quizás los filósofos son los que piensan con la cabeza un poco más abierta, pero bueno, a ver cómo podemos hacer para que todo esté como estaba antes, y quizás lo que tengamos es que pensar qué podemos hacer para que todo mejore y no sea como estaba antes, sino todavía mejor. Una nueva manera de vincularnos, de ser más productivos, de generar una mejor economía, mejores vínculos, mejores relaciones interpersonales en este momento en el que los vínculos están en una situación de quiebre o crisis por el aislamiento. Cómo podemos estar más sanos. No sé, me parece que hay que tener la mente más adelante que más atrás. Y es una discusión, ¿no? Por lo pronto me pareció interesante pensarlo, y lo quería plantear acá en el programa, al menos ahora que estamos cerrando. Quedaron otras informaciones y otras noticias, pero ya habrá momento y tiempo
en el próximo encuentro, la semana que viene, en un nuevo capítulo, episodio, programa de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Gracias por estar, por escuchar, por seguir, por ver, por estar en redes, por mandarnos mensajes. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, Nele, B larga y latina. Cuídense, buena semana, nos estamos viendo. Chau, chau.